Hola, Dios les bendiga a todos. Les saluda a Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo, y en este momento continuaremos con la serie de lecciones con base al tema cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. Y en estos momentos vamos a estar en la lección número 6. Pero ¿qué es lo que estaremos viendo en esta lección? Bueno, en primer lugar, estaremos viendo lo que tiene que ver en que un buen intérprete debe saber lo que es asuntos de opinión. Y después de esto, vamos a ver que un buen intérprete debe conocer el significado de las palabras en sentido literal y en sentido figurado. Y también cómo reconocer las palabras en sentido figurado en un texto. Entonces vamos a iniciar en estos momentos con lo que es un buen intérprete debe saber qué es asuntos de opinión. Si bien es cierto, esto es muy importante. ¿Y por qué razón? Bueno, aquí vamos a ver que cuando hablamos de opinión, hay muchas cosas que conllevan las opiniones, pero a diferencia de la opinión del hombre, está lo que es la doctrina. Cuando hablamos de la doctrina o de la instrucción bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios, debe haber total unidad, amor y respeto por todos, entendiendo que la diversidad de pensamiento doctrinal es condenada. Podemos ver 1 Corintios capítulo 1, del 10 al 15. Sin embargo, cuando hablamos de asuntos de opinión, debemos saber que eso es o tiene que ver con algo que es conforme a nuestro propio juicio y conforme a nuestro gusto. Y muchas veces, si hablamos de un grupo de personas, pues van a tener opiniones totalmente diferentes. Y esto pasa. Pero cuando hablamos de lo que es opinión, debe haber siempre amor, debe haber respeto. Ahora, hay muchas cosas que suelen suceder cuando hablamos de asuntos de opinión. Las opiniones, nosotros sabemos que no se deben usar como cristianos para fines malos. De hecho, muchas veces se escucha muy feo cuando alguien le dice a otra persona qué es lo que piensa de algo y la respuesta es, no me interesa lo que usted piense. Bueno, esto es feo, pero las opiniones son importantes. Son importantes siempre y cuando no intenten estar por encima de la palabra de Dios, ni tampoco violen un mandamiento bíblico. Así que muchas veces las opiniones son importantes para llegar a un acuerdo de algo y que muchas veces se realice de la mejor manera. Y hay en muchas ocasiones que lo que son las opiniones pues nos ayudan a realizar algo de la mejor manera. Eso sí, cuando la palabra de Dios, lo que es en asuntos de opinión, no estamos violándola. Entonces, vamos a ver que sí es algo importante, pero debemos considerar lo que está aquí en pantalla. ¿Qué es lo que debemos saber? La definición y su importancia, el uso de la opinión sin violar el mandamiento. Vamos a aprender también que existe el problema con la opinión cuando viola el mandamiento, el uso de las tradiciones que se vuelven mandamiento, esto es de mucho cuidado, y la advertencia de no hacer una opinión un mandamiento. Pero ¿qué es lo que podemos ver acá para avanzar un poco? Bueno, podemos ver algunos ejemplos, pero recordemos esto. Dios permite nuestro sentido común, nuestra opinión con nuestro propio juicio y gusto para realizar lo que tenemos o lo que queramos hacer de la mejor manera. Pero cuando tiene que ver con algo de la Biblia,
Nuestro sentido común o nuestra opinión está limitada. ¿Se puede usar? Sí, siempre y cuando no viole la voluntad de Dios. Ahora, veamos algunos ejemplos. Si nosotros vamos a 1 Corintios 10:23, este texto es muy utilizado, donde muchas personas dicen, bueno, todo me es lícito. Bueno, el texto sí dice eso, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y es aquí donde las preguntas son buenas. ¿Todo es lícito? ¿A qué se refiere todo? ¿Realmente todo edifica? La libertad en la Biblia es aquello que nos ayuda a cumplir el mandamiento. La libertad que nos permite la Biblia no es para violar su palabra, no es para transgredir su ley, no es para hacer algo incorrecto. Así que nosotros debemos asegurarnos de que aquello que vayamos a pensar, que vayamos a ver, que vayamos a decir o a hacer sea bueno y que edifique y que no viole la voluntad de Dios, que sea no solamente para mi edificación, sino para las demás personas. Así que esto es de mucho cuidado. Podemos ver el ejemplo y que es muy utilizado por muchas personas. El texto de Génesis capítulo 6, allá por el versículo 14, nosotros encontramos cómo a Noé se le da un mandamiento y que es específico. A este hombre se le dice que construya un arca, pero se le dice específicamente con la madera que lo debe construir. Se le dice que lo haga con madera de gofer. Aquí vemos cómo es específico el mandato, madera de gofer. ¿Qué podía utilizar para hacerlo mejor y más eficiente? Bueno, aquí podemos ver el mandamiento era hacerlo con madera de gofer, pero ¿cuándo podía entrar la opinión de Noé allí? Bueno, él podía utilizar algo para avanzar más rápido, pero no podía cambiar lo que se le había pedido. Él sí lo podía hacer utilizando, pongámosle ejemplos, un martillo, una sierra o un serrucho que quizás habían inventado para aquella época, algo que permitiera cortarlo con mayor facilidad. ¿Dónde apoyar aquella madera? Bueno, Dios le dijo que pusiera también en ese arca solo una ventana. Era solo una. Recordemos, la libertad no es añadir. Aquí usando el sentido común, no es añadirle al mandamiento de Dios. Él debía hacer una ventana, debía hacer el arca con madera de gofer, y ese era el mandamiento y era específico para él. Pero en lo que él podía usar su opinión para realizarlo de la mejor manera era el material que iba a usar como herramienta, por ejemplo, o una silla para hacerlo sentado, quizás cuando ya iba en el desarrollo del arca, algo para poder alcanzar un lado más alto, quizás inventarse un tipo de escalera, algo para facilitarle. Eso es asunto de opinión, pero ese asunto de opinión no está violando el mandamiento que se le dio a Noé. Ahora, podemos ver otros ejemplos. Si nosotros vemos el texto que es utilizado en muchos pasajes de la Biblia y encontramos como ir y predicar del Evangelio. Vemos allá en Mateo 28, versículo 19 o Marcos 16, 15. Cuando hablamos de predicar, el mandato es ir y predicar el Evangelio. Pero hoy nosotros nos podemos hacer la pregunta, el mandato es predicar, es ir y hacerlo, sí, pero si vamos a diferentes textos de la Biblia, como por ejemplo en los viajes misioneros de Pablo, sabemos que él fue a varios lugares. ¿Y cómo él viajó para ir a llegar a ese lugar? Bueno, él tuvo que escoger, él pudo escoger decir, caminar o a caballo o utilizar una nave, un barco, por ejemplo.
Podemos ver que textos sí nos aclaran eso, que en los viajes misioneros pues se trasladó en barcos. Ahora, nosotros también nos podemos hacer esa pregunta. Si nosotros vamos a irnos a reunir y predicar en cierto lugar, nosotros podemos escoger ir en bicicleta, ir en bus o ir en carro. Ahí es donde entra el sentido común y quizás usaremos lo que más en ese momento nos convenga o tengamos la posibilidad de utilizar. Ahora, aquí no hay ningún problema, porque esto es un asunto de opinión donde nuestro propio juicio y gusto puede salir a flote. No hay problema allí, pero entendemos que el mandato es claro, es ir y predicar el Evangelio. Ahora, yo puedo también hacer varias preguntas cuando utilizo lo que es asuntos de opinión. Si voy a viajar a cierto lugar y me queda una distancia de 60 kilómetros y yo sé que va a ser más cansado, quizás el tiempo sea más largo dependiendo de lo que use, pues voy a buscar utilizar algo que me facilite llegar más rápido y que sea menos cansado. Ahí es donde nosotros vamos a escoger y vamos a utilizar nuestro sentido común y vamos a llegar a concluir con una buena decisión. Y esa decisión no va a violar el mandamiento. Ahora, hablamos aquí que hay que diferenciar o saber lo que es la diferencia de escoger de acuerdo con nuestra opinión sin violar el mandamiento. Podemos ver otros ejemplos. Si nosotros utilizamos Mateo 26:26 y Hechos 27, que vemos como mandamiento y ejemplo aprobado, lo que es la cena del Señor, primer día de la semana, y vemos que es el pan y el jugo de uvas, y que son una representación de el cuerpo y la sangre de Cristo, que se hace cada primer día de la semana para conmemorar y anunciar la muerte de Cristo, la muerte de Jesús, y sabemos que Él resucitó. Pero nosotros podemos entender que el mandamiento es específico en cuanto al pan y el jugo de uvas. El mandamiento, bajo ejemplo aprobado, que no deja de ser mandamiento, es el primer día de la semana, de acuerdo a Hechos 27. Esto es claro y debe ser respetado por todos. Pero ¿cuándo podemos usar nuestra opinión sin violar el mandamiento? Bueno, sabemos que es reunidos, sí. Nosotros podemos usar nuestro sentido común para decir, como por ejemplo, ¿qué podemos usar para repartirlo a la hermandad? ¿Una sola bandeja o varias bandejas? Podemos usar nuestra opinión para hacerlo de la mejor manera. Podemos usar o unos vasitos o un tipo de copas para pasarlo a todos los hermanos. Sabemos que el mandamiento tiene que ver con el contenido. Entonces, vamos a utilizar algo, y aquí tiene que ver con asuntos de conveniencia. Vamos a utilizar lo mejor. Vamos a utilizar lo más apropiado. Vamos a utilizar lo que esté a nuestro alcance. Ahora, eso que tiene que ver con asuntos de opinión, que es lo que acabamos de hablar, no viola el mandamiento, sino que nos ayuda a hacer el mandamiento, a realizarlo de la mejor manera, sin violarlo. Así que es importante tomar en cuenta esto. Otro ejemplo que podemos utilizar es allá en Hebreos 10:25.
Si bien es cierto, Hebreos 10:25 nos dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortados unos a otros, mucho más al ver que aquel día se acerca. Si bien es cierto, en este texto podemos ver que el escritor escribe a cristianos de origen hebreo para que ellos perseveren en la fe y que sigan congregándose y no haciendo o caer en el error que algunos tenían ya por hábito, el dejar de reunirse. Y sabemos que estas personas estaban volviendo a el antiguo camino, ya no se estaban congregando como iglesia. Y aquí lo que el escritor les dice a ellos es no dejen de hacer esto, mucho más bien exhortándose mucho más al ver que aquel día se acerca, el día de congregarse. Si ellos sabían que aquel día de congregarse se acercaba, debían exhortarse unos a otros, animarse para poder reunirse en un mismo lugar. Ahora, el mandato es reunirse como iglesia, sí. La palabra congregarse quiere decir reunidos en un solo lugar, pero debemos hacernos la pregunta en asuntos de opinión. Sabemos que es en un solo lugar, es reunidos. Entonces, podemos hacerlo en el campo, podemos hacerlo en un edificio o en la orilla de un río. ¿Viola esto el mandamiento? Absolutamente no. ¿Podrá ser en el piso sentados o con sillas o bancas? Bueno, esto no viola el mandamiento. Se va a escoger lo que se tenga en aquella circunstancia, lo que se pueda usar para mejor comodidad, lo que esté al alcance. Si tuviéramos la posibilidad de escoger congregarnos sentados en el piso, en sillas o en bancas, ¿cuál escogeríamos? Usaríamos el sentido común, escogeríamos lo más cómodo, sí, lo más apropiado. Pensaríamos en todos los hermanos, quizás. Sabemos que hay personas que tienen cierta dificultad, tal vez dolor de espalda. Pensaríamos en ellos. Pensaríamos en personas que tengan, como por ejemplo, que hayan hermanas que se encuentren en embarazo, entonces necesitan un poco de comodidad. Pensaríamos en todos los hermanos, buscaríamos lo más cómodo. Estos son ejemplos, pero buscaríamos siempre lo mejor para poder estar allí el tiempo que sea necesario para adorar a Dios. Si tuviéramos que escoger, pues buscaríamos la mejor opción. Ahora, si tuviéramos la posibilidad, viendo la cantidad y la necesidad de un lugar más grande, ¿qué escogeríamos entre una casa, un parque, un edificio alquilado o un terreno propio? ¿Qué escogeríamos? Bueno, para asuntos de opinión, bueno, lo mejor sería tener un terreno propio y tener esto es una gran bendición realmente. Un lugar para congregarse cualquiera es una gran bendición, pero si tenemos un lugar que es propio, esto es muy bueno y viola el mandamiento, no lo hace. Entonces aquí debemos tomar en cuenta estos ejemplos. Ahora, también podemos ver el problema con las opiniones que hombres ponen como tradición. El problema es que cuando la tradición del hombre se interpone, pues viola el mandamiento. Por ejemplo, el orden del culto. Hoy en día hay congregaciones que hacen muchas cosas diferentes o las practican de diferente manera, el orden del culto, lo cual el orden no hay ningún problema. Y me refiero al orden, bueno, oración inicial, cantos, cena, ofrenda, prédica. Si lo hacemos de este orden, o oración, cantos, prédica, cena, ofrenda, un canto y la oración final, nos podemos preguntar allí cuál podría ser el problema.
están ahí todos los actos de adoración. Ahora, para mi opinión, mi criterio personal, me gusta mucho el orden, sí, oración inicial, cantos, la predicación, un canto, me gusta la que es la cena, ofrenda, un canto y oración final. Ahora, esto es opinión, pero la idea es que esto le guste a Dios y le va a gustar a Dios cuando lo hacemos conforme a su voluntad y con todo nuestro ser. Sí. Ahora, el problema que se ve muchas veces tiene que ver cuando personas que han crecido en hacerlo de una sola manera y cuando llegan a otro lugar van a discutir diciendo que lo hacen mal, pero no es así, sino que vuelven esto como una tradición y si hicieron un canto antes de la ofrenda, ya empezaron a hacer una polémica. Es de mucho cuidado. Dios es específico en lo que quiere y nosotros estamos limitados en cuanto a los mandamientos, pero debemos tener cuidado con lo que es la tradición de los hombres. No volvamos un culto como tradición de hombres, sino sigamos el plan de Dios y tener siempre el cuidado. Hay ejemplos en la Biblia para ello, como personas hacen aquí un mal ejemplo. Si nosotros vamos a Mateo 15, del 1 al 6, texto muy conocido, dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Escúchese lo que ellos le estaban diciendo. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús les devuelve una pregunta a ellos y les dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y les dicen el 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos tenían un gran problema. Número uno, estaban aquí enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Número dos, estas personas estaban quebrantando el mandamiento por la tradición. ¿Qué problema? Aquí vemos la tradición de los ancianos y no era una práctica de los discípulos de Jesús. No estaban obligados a hacerlo, pero aquí el asunto es: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? Jesús se les devuelve a ellos con esta pregunta que tiene mucho más peso. En el versículo 3: ¿por qué ustedes traspasan el mandamiento, violan el mandamiento con su tradición? Traspasan el mandamiento de honrar a los padres, ocurriéndoles. Para ellos, con lo que ellos le dijeran a sus padres, que todo lo que dieran a Dios ya, y no iban a ayudar a sus padres. O sea, esto es un gran problema. Y ellos con toda la ganancia, o sea, que dieran todo allí, pero no ayudaran a sus padres, no les honraran. Esto que ellos estaban haciendo no era un mandamiento. Y ellos estaban haciendo aquí el problema con la tradición esta, diciéndole a ellos, el asunto no era, el asunto de lavarse las manos era uno, pero aquí el asunto tenía que ver con que Jesús mismo les dice a ellos: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento con su tradición? Y aquí les explica cuál era una de sus tradiciones, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y que dice: el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, ¿qué es lo que ellos decían? Cualquiera que diga a su padre o a su madre,
es mi ofrenda a Dios todo aquello que pueda ayudarte. Ellos estaban poniendo eso por encima del mandamiento. Y esto es de mucho cuidado. Nosotros debemos reconocer los mandamientos de la Biblia, acatarlos, y no les podemos quitar y no le podemos agregar absolutamente nada. El uso de las opiniones que se vuelven una tradición de años también puede tener un problema, pero vamos a ver el asunto o el uso de las opiniones que se vuelven una tradición de años que no repercute en lo absoluto. O, por ejemplo, una congregación decide reunirse aparte de los domingos 2 veces a la semana. Bueno, ¿esto es bueno? Sí. Aparte del domingo, se están reuniendo, por ejemplo, martes y viernes. ¿Tiene esto algo de malo? No. ¿Es importante el reunirse y estudiar la Biblia? Sí. ¿Es necesario? Sí, no hay problema. Pero podemos poner otro ejemplo que se haga allí en una de las reuniones. Un ejemplo, que una de estas reuniones se decía tomar las sillas o las bancas y acomodarlas de manera rectangular para estar ahí reunidos y siempre se haga así constantemente, por años. Y dar una exposición de la palabra, dedicar tiempo a la oración. Bueno, esto lo vemos en la Biblia, es parte. Y es algo hermoso también. Puede que congregaciones han tomado un orden para estas cosas y se vuelva costumbre. Esto no es malo, esto más bien es una bendición. Se vuelve malo si esto se pone por encima de el mandamiento, como por ejemplo que cometan el error de que se reúnan los martes y ya no solamente se pida la ofrenda el domingo, que el mandamiento es el domingo, 1 Corintios 16, 1 y 2, pero se cometa el error de pedirle un martes. Esto sí sería un problema. Esto ya sería, y si se hace constantemente, sería una tradición de hombres. Y si se obliga a la hermandad, esto sería poner esta enseñanza de hombres como de Dios. Y esto es un problema. Se caería en el mismo error que aquí estas personas que estaban al frente de Jesús y que Jesús más bien los confronta a ellos y les dice la condición en que ellos se encontraban. Eran hipócritas. ¿Por qué razón? Porque honraban a Dios de su boca para afuera. Ahora, aquí podemos ver que este dato es importante. Mientras que uno haga algo que sea bueno y no cambie ningún mandamiento, no lo altere y no lo sustituya, sino que sea más bien con un fin para hacer las cosas mejor, esto no va a ser un problema. Ahora, cuando se le quita o se le agrega a un mandamiento, esto sí es grave y es lo que Dios no quiere. Así que nuestras opiniones, las decisiones que hagamos con nuestro juicio y gusto, deben ser de mucho cuidado siempre. El cuidado con las opiniones o acciones que se vuelven tradición a lo largo de los años pueden ser graves. Por eso, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Nunca hagamos una opinión o tradición un mandamiento. Nunca hagamos de un mandamiento un asunto de opinión o tradición. Y nunca hagamos nada que pueda repercutir a la sana doctrina y nuestra salvación. Así que es muy bueno siempre analizar lo que nosotros vayamos a hacer. Ahora, vamos a ver este otro punto y es el siguiente. Tiene que ver con que un buen intérprete debe conocer el significado literal y figurado de las palabras. Y esto es lo que vamos a desarrollar un poco. Nosotros debemos conocer el significado literal y figurado. Y esto es lo que vamos a considerar la definición de literal y figurado. Cuando su uso es literal o figurado,
el problema de hacer un texto o frase literal cuando es figurado, y el problema de utilizar un texto o una frase cuando es literal. ¿Qué podemos considerar aquí? Aquí podemos considerar lo siguiente. Si nosotros vemos esta información, es importante. Ahora, cuando hablamos de literal, según el diccionario o la Real Academia Española, en su primera acepción, la palabra literal significa aquello conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio, y no lato ni figurado de las palabras empleadas en él. Mientras que en la segunda definición dice que produce lo que se ha dicho o se ha escrito, o sea, tal y como es. En otras palabras, literal se refiere a una palabra o expresión que se ajusta a su sentido original. En consecuencia, este término que estamos hablando aquí no da lugar para dobles lecturas, ironías, metáforas, algún tipo de interpretación ambigua, ni se modifica por el contexto de la situación. Si es literal, es literal. Ahora también, una expresión en sentido literal, dice la RAE o la Real Academia Española, es exactamente lo contrario a lo que alude en sentido figurado. Por lo tanto, su función será denotativa y no connotativa. Así que es importante esto. Ahora, ¿qué es figurado? Bueno, figurado tiene que ver cuando una palabra expresa una idea en términos de otra. En otras palabras, que no corresponde al literal de una palabra o expresión, pero está relacionada con él por una asociación de ideas. Ahora, esto figurado se utiliza cuando se le atribuye una palabra comúnmente por asociaciones metafóricas. Es importante saber esto. Ahora, cuando hablamos de literal o figurado, debemos entender lo siguiente. No puede ser las dos al mismo tiempo. Esto no va a pasar así. Y podemos ver algunos ejemplos. Veamos el ejemplo de la morada, de cuando se habla de la morada del Espíritu Santo. Sabemos y tenemos con claridad en la palabra que nos va a expresar eso y vamos a poner un ejemplo, pero cuando hablamos de morada, se entiende que es en sentido figurado, no es en sentido literal ocupando un espacio en el cuerpo humano. Y vamos a ver una comparación con tres textos que hablan de las tres personas de la deidad. Un ejemplo, 2 Corintios 6:16 dice, Dios dice, moraré en ellos y caminaré en ellos. Escúchese las dos palabras que utiliza, moraré en ellos y caminaré en ellos. Otro texto, y aquí se refiere a Jesús, Efesios 3:17 dice, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y otro texto que dice, ya el primero vimos que es Dios, el segundo dice Cristo y ahora el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:14, perdón, dice el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, aquí podemos hacer unas preguntas o comentar esto. Si vemos que el primer versículo dice Dios y que mora en ellos y que camina en ellos, la pregunta está allí, ¿es literal o es figurado? Si decimos que es literal, entonces también debemos decir que camina en ellos, que anda caminando Dios en ellos. Entonces es de mucho cuidado esto, porque no podemos tomar una parte y la otra no. No podemos decir que mora literal, pero camina figurado. Realmente lo que está diciendo es en sentido de relación y comunión con ellos en el texto. Ahora, en los dos
que siguen es también en sentido figurado. Podemos ver que el versículo dice, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Está la misma pregunta. ¿Cristo está habitando literal, ocupando un lugar en nuestro corazón? ¿En qué parte del corazón? No es literal, tiene el mismo fin. De la misma manera vemos que en el tercer versículo que dice, mora en vosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver en sentido de relación y comunión. Ahora, podemos ver otros textos como Romanos 8:14, que dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Bueno, aquí podemos hacernos preguntas. ¿Cómo es que nos guía? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Bueno, sabemos que es si andamos conforme a la palabra. Recordemos que la palabra fue revelada y en aquel siglo primero de la iglesia, esta revelación se dio por dotación milagrosa, pero esta revelación del Espíritu Santo, la palabra que fue inspirada de manera milagrosa, hoy tenemos esa información recopilada. Toda esa información la tenemos escrita en papel, que es la Biblia. Así que si nosotros andamos conforme a la revelación del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y somos guiados por medio de ella, siendo obedientes, somos hijos de Dios. Así que es importante esto. Mora es en sentido figurado, en sentido de relación, y todo esto es mediante la obediencia a la palabra. Tenemos relación con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y somos guiados es por medio de la palabra. Esto siempre va a ser así. Podemos ver ejemplos distintos donde también se debe hacer la pregunta, si es literal o figurado. Si vamos a Mateo, en el capítulo 5, sabemos que se encuentra aquí en el Sermón del Monte. Aquí en este texto, en Mateo 5, del 13 al 14 o del 29 al 30, vemos frases como cortarse el brazo o sacarse el ojo. Vemos la frase que somos la sal y la luz del mundo. O en primera de Juan 3:15, la palabra que se refiere ahí a ser homicida. Pero todas estas palabras no se están refiriendo en sentido literal, sino figurado, porque el fin no es este. No somos la sal en el sentido de que somos sal, o somos una luz, somos un bombillo. No, se está utilizando estas figuras. Es importante esto. Ahora, siempre van a estar las preguntas ahí. ¿Cuál es la realidad de esto? Sabemos que realmente no está hablando el texto, como por ejemplo, de que mató a su hermano o que enterraron a su hermano, pero desde la raíz se expresa cómo una persona hace cosas malas en cuanto a lo que es este Primera de Juan, capítulo 3 versículo 15. Y cuando vemos estos otros textos de cortarse un brazo, sacarse el ojo, no es el fin este. La idea es llevar este texto o el pecado al punto de restringirlo o de no hacerlo, a detenerlo desde la raíz. Es lo que podemos ver aquí. Así que esto va a ser de mucho cuidado. Debemos saber que cuando no utilizamos o hacemos un problema de hacer un texto, frase literal, cuando es figurado, se pueden crear falsas doctrinas, como por ejemplo la morada del Espíritu Santo al decir que habita en sentido literal, ocupando un espacio en una persona. Esto es acreditarle algo que no hace, no se refiere a esto. Otros textos que se han utilizado de forma incorrecta, como decir que el adulterio mental es causa de divorcio. Eso es totalmente falso. Sabemos que no es así y que Mateo 5:28 no se refiere a lo mismo que se está hablando en
Mateo 5:32. Son dos mandamientos diferentes y se están dando algo diferente para cada uno. Así que es de mucho cuidado. Como hablamos en el Espíritu Santo, sería acreditarle algo que no hace. Si alguien dice que la causal del matrimonio es adulterio mental, que esto es incorrecto, pues imagínese qué problema más grande habría un montón de personas que se divorcien y se vuelvan a casar solo porque pensaron en otra persona y le contaron a su cónyuge. Esto no sería correcto y las personas se volverían a casar y ese matrimonio no estaría correcto y estarían en adulterio y su salvación sería afectada. ¿Por qué razón? Porque Mateo, por ejemplo, Mateo 5:32, la causal que tenemos allí es fornicación y fornicación tiene que ver con contacto sexual ilícito. ¿Cuál es la única causal para el divorcio que ese texto nos expresa? Es contacto sexual ilícito. Así que es de mucho cuidado cuando nosotros caemos en un error donde afectamos la salvación. Acreditarle algo a Dios que no hace, esto es un problema. De la misma manera, enseñar algo que pueda repercutir en la salvación de uno y de las otras personas es pecado. Debemos entender también algo muy importante. Cuando hablamos de cartas o libros de la Biblia, hay cartas o libros que tienen lo que es el contenido muy poético, por ejemplo, los salmos o cantares. Sí, el libro de Apocalipsis es un libro extremadamente simbólico, sí, pero hay palabras que no. Las cartas tienen algunas partes que sí, hacen ahí una metáfora, un ejemplo, pero hay algunas cartas que están o tienen el contenido totalmente literal, como lo de Filemón, la segunda epístola de Juan y la tercera epístola de Juan. Tienen el contenido totalmente literal. Ahora, espero que en estos ejemplos hayamos podido entender un poco el cuidado de ello para lo que es el literal y figurado. Entendemos la definición, el ejemplo como lo que es en la morada y cómo el Espíritu Santo guía y también entender algunos textos que nos presentan palabras en sentido figurado, como Mateo 5, 29 y 30, como Mateo 5, 13 al 14, o Primera de Juan 3, 15, que nos da esta idea, o lo que es Mateo 5, 28 también, y el cuidado que podemos caer si tomamos un texto y lo volvemos también literal o lo volvemos figurado cuando no es así. Pero ahora, sabiendo que hemos hablado de esto, hay algo que debemos tomar en cuenta. Si ya hemos visto esto, debemos también saber que para ser un buen intérprete debemos considerar los principios para reconocer el lenguaje figurado en un texto y viceversa. ¿Cuáles serían ellos? Bueno, serían estos que están aquí. Cuando el mismo contexto lo muestra, vamos a ver cada uno de ellos. Aquí vamos a ver, el contexto nos va a mostrar cuando es figurado. Un ejemplo, Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro, de cierto te digo que tu nombre es Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él se refiere a Jesús, al mismo, pero ¿Jesús era una roca? No, no, él era una roca, él no era una piedra literal, pero está hablando en sentido figurado, está en un lugar que era rocoso y allí él toma prestado esta figura y lo que hace entender es que la iglesia va a ser edificada en él, en sus palabras. Así que esto es importante saber, porque si no, podríamos caer en el error de decir, Jesús es una roca, sí, él es una roca, y agarrar una piedra, vea, él es así.
No, está utilizando esta figura. Entonces debemos saber que una regla es que el contexto nos va a mostrar cuando es figurado. El contexto en el lugar en que se encuentra y lo que él está hablando. Número 2. Cuando es imposible que nosotros podamos ver que sea literal. Si nosotros vamos a Juan 6, 53 y 54 y versículo 56, ahí encontramos que es imposible, donde estas personas dicen es imposible comerse la carne y beber la sangre de Cristo. Bueno, es aquí donde si fuese literal, permaneceríamos en él. Ahora, ahí estaba ese problema donde aquellas personas tenían el mal entendido a lo que se refiere comerse la carne y beber la sangre de Cristo. Ahora, ¿entendemos eso? Si leemos ese texto para comprender un poco mejor esta idea, dice así, Juan 6, 53 al 54. Dice así, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que quería decir yo aquí? ¿Permaneceríamos en él? Bueno, si fuera literal, la carne, comer la carne y beber la sangre de Cristo, entonces, ¿cómo permaneceríamos hoy en él si no tenemos la carne física y la sangre física de él? Entonces, aquí está utilizando este idioma donde es imposible que sea literal, figurado, y aquí tiene un fin espiritual. Así que es de mucho cuidado caer en una conclusión donde es imposible que sea literal. Otra razón o principio es cuando contradice otros textos de la Biblia. Un ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 25, versículo 41, dice aquí de la siguiente manera. Mateo 25, versículo 41. Vamos a ver que aquí dice así. Dice, entonces dirá también a los de las naciones, a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si nosotros vamos a este texto y vamos a entender un cuidado aquí, si alguna persona agarra este texto y empieza a decir, bueno, que las personas están a derecha, izquierda y etc. Y toman todas estas frases que se toman aquí y las usa literal. Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y van a decir aquí, ¿ves? Aquí el texto es fuego y es eterno. Y toman como fuego que es literalmente y que es eterno. Bueno, esto puede contradecir otros textos de la Biblia, pero nosotros debemos saber que la idea aquí en este texto, la información que se nos comparte tiene que ver con castigo eterno y tiene que ver con dolor, pero no podemos utilizar esta frase y hacerla literal cuando puede contradecir otros textos de la Biblia. Ahora, el cuarto punto tiene que ver cuando la escritura dice que hagamos algo que parece que es incorrecto, pero es figurado en realidad. En realidad lo que está diciendo es lo contrario. Un ejemplo, en Lucas 14:26, si vemos aquí en este texto, se nos dice algo que debemos hacer, pero realmente lo que está queriendo decir es poner a Dios de primer lugar de todos los demás, donde aquí este texto da la información siguiente. Lucas 14:26.
Dice así, Lucas 14:26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, e hijos y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces nos preguntaremos, ¿cómo hay que aborrecer a nuestro papá y a nuestra mamá? No se trata en el sentido de que hay que odiarlo. Aquí esta palabra aborrecer quiere decir amar menos. Así que no es que deba aborrecer a todas las personas, odiarlas y amar a Dios. Lo que se refiere es amar a Dios por encima de todo. Esto es lo que nos da a entender esta palabra. Ahora podemos ver otros textos, como Mateo 18, 8 al 9, donde en este texto se nos dice que si la mano, el pie o el ojo son ocasión de pecar, córtelo o que saque el ojo. Bueno, Jesús no está queriendo decir que esto lo hagamos, sino que lo que está queriendo decir es todo lo contrario. Jesús lo que desea es que mejor frenemos el pecado desde la raíz. Esto es lo que podamos comprender aquí. Entonces hay que tener cuidado. Nada más es de analizar un poquito el texto para no llegar a una conclusión que sería totalmente incorrecta. Ahora, también el número 5 podemos tomar cuando el texto lo dice de forma clara. Un ejemplo, Juan 2, 18 al 21. Jesús dijo que destruiría el templo y en 3 días lo levantaría. Bueno, sabemos que no se refería al templo, sino a él mismo. Es muy claro ahí. O otros ejemplos, allá en Hechos 7:51, donde Esteban les dice duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Nosotros podemos preguntarnos ahí, ¿será que tenía la nuca bien dura aquellos? ¿O es por la actitud que no la cambiaban? ¿Será que no le habían hecho la circuncisión en su corazón? ¿Por eso eran incircuncisos? ¿O porque intentaban o internamente no andaban como debían andar? Podemos hacer estas preguntas. Otro texto allá en primera de Pedro 1:13, donde es tener los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. Es lógico que la idea es tener firme el entendimiento. Esto es claro, es de mucho cuidado y podemos tomar estos ejemplos como tal. Podemos ver otro en el número 6, aquí, que tenemos aquí, cuando se usa en representación de otra. El texto dice que si recibieron el Espíritu Santo, allá en Hechos 19:2, Pablo llega y pregunta a aquellos discípulos, dice, recibieron el Espíritu Santo, pero no se está refiriendo al Espíritu Santo mismo, sino a dones que provenían del Espíritu Santo. De hecho, aquí es una figura retórica que hablaremos más adelante. Esto es un ejemplo. O allá en Hechos 8:19, el texto dice que Simón pide esta potestad para imponer las manos y que reciban el Espíritu Santo. ¿Se refiere al Espíritu Santo de manera literal? No, sino a dones que provenían del Espíritu Santo y que se daba por imposición de manos de los apóstoles. Podemos ver allá en Hechos 19 que fue por imposición de manos y aquí en Hechos capítulo 8 también. Otra regla, otro principio importante es cuando nuestro razonamiento lo percibe. Como por ejemplo allá en Mateo 20:23. Dice que el mismo vaso beberéis. ¿Será que tomaban del mismo vaso? No, el sentido común nos dice que no es así. Veamos el texto un momento. Allá en Mateo 20:23. Dice así, Mateo 20:23. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino
a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Podemos ver estas palabras y Jesús está utilizando con toda claridad aquí un lenguaje figurado. No tenemos que pensar que es de manera diferente, porque es claro que no está hablando de un vaso físico y que esté hablando de ello, porque es fácil comprenderlo con el lenguaje que utiliza allí. Y por último, cuando no, debemos entender que una regla es cuando no crea una falsa doctrina. Como por ejemplo utilizamos ahorita si se toma Mateo 5:28 como literal, ¿verdad? Que ese texto dice de la siguiente manera. Vamos a leer Mateo 5:28. Mateo 5:28 dice, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí el texto nos dice que esto ocurre en su corazón. Eso pasa allí. Pero no se puede caer en el error de decir que este adulterio es literal, o sea que se materializó. Entonces, el error sería que si se hace literal y se introduce esto en la causal para el divorcio y se introduce el adulterio mental como fornicación de Mateo 5:32, esto sería un grave error. Pero como no es literal, sucede en la mente, entonces sabemos que es en Mateo 5:28 figurado. Y Mateo 5:28, el adulterio mental no entra en lo que es la fornicación. La fornicación tiene que ver con contacto sexual ilícito. Esto sería un ejemplo. O como lo hablamos si se toma la morada literal del Espíritu Santo ocupando un espacio en el cuerpo humano. No es así. Nosotros debemos saber que si se toma uno, se deben tomar los demás, como los ejemplos que vimos. Pero sabemos que es en sentido de relación y comunión. Tenemos relación con Dios, con las tres personas de la deidad, y a través de la palabra somos guiados. Entonces vamos a tener mucho, pero mucho cuidado. Recuerden, en estos dos ejemplos de conclusión, Mateo 5:32, por ejemplo, o 19:9, nos presenta la causal, y la única causal es fornicación, que es contacto sexual ilícito, y cuando hablamos de la morada del Espíritu Santo, es en sentido de relación y comunión por medio de la palabra y nos guía por medio de ella también. Así que esto va a ser de mucho cuidado por todos hoy. Entonces, vamos a considerar esto y también podemos hacerlo de manera diferente para reconocer el lenguaje literal, cuando el mismo contexto lo muestra, cuando es imposible que sea figurado, cuando contradice otros textos de la Biblia, cuando es utilizado y pues no es para lo contrario, sino es de manera directa, cuando el texto lo dice muy claro, cuando se usa con el mismo fin, con su propia presentación, cuando nuestro razonamiento lo percibe, y bueno, cuando sabemos que si se usa literal, no crea una falsa doctrina. Entonces podemos poner esto también y tomarlo en cuenta. Entonces, en estos momentos podemos llegar y concluir con esta lección. Espero que haya servido a todos y que realmente podamos crecer de cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. Que Dios les bendiga.